Carta a los Efesios, estamos en un modo de predicación expositiva, parte número 8. En esta oportunidad vamos a hablar de la nueva y la vieja vida y nuestra salvación por la gracia. Ese es el punto que hoy vamos a trabajar. Recuerde que estamos en esta carta a los Efesios, estamos avanzando secuencialmente. Esta carta a los Efesios tiene una profundidad en cuanto a nuestra herencia. Mucho de lo que está hablando Pablo tiene que ver con la herencia espiritual que hemos recibido, con esta nueva vida en Cristo que no vemos en otras cartas. Acá hay una profundidad que tenemos que prestar atención, sumergirnos. Parece complicada, parece compleja, pero si nosotros nos vamos despacio, vamos meditando en lo que vamos leyendo, lo vamos a comprender, vamos a entender en profundidad muchas de las cosas que el apóstol Pablo nos quiere decir. Además que tenemos el Espíritu Santo. Dice que estas cosas se entienden por el Espíritu Santo. Por eso vamos a leer primeramente el pasaje que vamos a trabajar hoy, Efesios 2:1 hasta el 2:10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este capítulo 2 de la carta a los Efesios nos va a hacer un contraste entre la vieja vida y la nueva vida. Eso es lo que quiere hacer Pablo, al menos lo que Pablo se está proponiendo en este pasaje que estamos leyendo. Un contraste entre la vieja vida que teníamos y la nueva vida que tenemos ahora, esa nueva vida que nos ha sido dada. Y vamos a ir trabajando versículo por versículo. Vamos a trabajar el 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Acá lo que Pablo quiere recalcar es que esa vida nos fue dada sin que nosotros la estuviéramos buscando. Nosotros no buscábamos la vida de Dios. Usted no estaba buscando la vida de Dios. Usted simplemente vivía biológicamente. Usted se movía por la tierra, usted respiraba, usted trabajaba, usted criaba hijos, usted hacía todo lo que tenía que hacer, pero usted no estaba buscando la vida de Dios. Acá Pablo dice, y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos. Fíjense cómo trabaja Dios en la vida de una persona. Si nosotros hubiéramos tenido que buscar la vida de Dios, no lo hubiéramos podido hacer. De hecho, no lo hacíamos. Ninguno de nosotros buscaba la vida de Dios. Y si hubiéramos podido buscarla, la hubiéramos rechazado. Porque dice la Biblia que ninguno de nosotros buscó a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Un muerto no puede buscar a Dios. Es exactamente lo mismo que pasó con Lázaro. O sea, Lázaro estaba en la tumba y escuchó una voz que dijo, Lázaro, sal fuera. No hubo participación de Lázaro. Lázaro no estaba en la tumba, hoy necesito resucitar. Él no estaba, él estaba muerto. Y nosotros estábamos muertos de igual manera. Entonces, es el Señor el que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Pablo quiere que usted y yo entendamos esto.
Por eso está escrito en la carta a los Efesios. Usted entienda que Dios le dio vida y le dará vida a todo aquel que Él quiera darle vida. Dios da vida con una decisión unilateral. Él decide darte vida. Por eso usted está en este lugar. Si Dios no le hubiera dado vida, ¿ve? Cuando hay gente, porque cualquiera puede ir a una iglesia, va 1 mes, 2 meses, 3 meses y después vuelve a su vieja vida. ¿Por qué? Porque no ha recibido la vida de Dios y no puede amar a Dios y no puede buscar a Dios. Pero cuando Dios quiere darle vida a una persona, lo llama. Y cuando Dios nos llama, es imposible resistirnos al amor de Dios. Por eso un verdadero cristiano permanece hasta el final. Un verdadero hijo de Dios corre toda la carrera hasta el final. Esto es muy importante entenderlo porque esto también nos ayuda a ver qué tipo de personas somos nosotros. ¿Seremos verdaderos cristianos? Y esto permanentemente nosotros animamos a que podamos revisarnos. Usted revísese y eso vamos a tratar de hacer. Y eso es lo que Pablo quiere que hagamos, que nos revisemos para ver si verdaderamente hemos recibido esa vida de Dios. Entonces, si usted y la gente no pueden notar en nosotros un contraste entre mi vieja vida y la nueva vida, entonces estamos en un problema. Tiene que haber una diferencia entre la vieja vida y la nueva vida. El cambio es abismal. Imagínense que Pablo está diciendo aquí que de estar muertos en delitos y pecados, ahora pasamos a estar vivos y desear a Dios. O sea, hay una diferencia. Tiene que haber una diferencia notable y visible entre una persona salvada por Dios y una persona que no lo es. Y esto es algo que los cristianos tenemos que aprender a diferenciar. Fíjese que Jesús nos advirtió que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, que va a haber mucha gente en las iglesias que no son trigo, que son cizaña. Dice, y a veces al principio no hay mucha diferencia, porque hablan igual, se comportan igual, pero con el tiempo tiene que empezar a notarse la vida de Dios. Fíjese que el trigo, cuando es inmaduro también, todavía no tiene el grano que muestra el fruto, pero llega un momento que el fruto empieza a mostrar la diferencia, si realmente está la vida de Dios o no está la vida de Dios en esa persona. Esto es determinante para la vida de la iglesia. En Efesios 2:2, fíjese que vamos a ir avanzando versículo por versículo, viene hablando de los delitos y pecados en los que el hombre estaba muerto. Dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Y en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Acá ya hay una diferencia. Una persona que está en Cristo ya no está muerto en sus delitos y en sus pecados. Dice, siguiendo, otra característica, siguiendo la corriente de este mundo. Otra característica de una persona que no tiene la vida de Dios. Antes seguía la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso lo vamos a analizar enseguida. Vamos a analizar quién es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, antes había una vida que era gobernada por este príncipe y ahora es otra vida gobernada por Cristo. Entonces tiene que haber una diferencia. No puedes ser igual. Tarde o temprano esa diferencia se tiene que empezar a notar. Porque hay personas que piensan que no hay una diferencia visible. Bueno, nadie puede saber, eso está oculto adentro, las personas. Y al principio sí. Porque hay personas que piensan que el cristianismo es simplemente un conocimiento intelectual. No, esta persona, mira cómo sabe de Biblia. No, mira cómo estudia, mira cómo sabe. Este debe ser un cristiano. Y pensamos que la diferencia es porque hay personas con mayor conocimiento que otras. Pero no es eso lo que dice la Escritura. Aparte de ese conocimiento intelectual, tiene que haber algo más que me diferencie una persona que sea salva o no sea salva. Pero según la Escritura y según también la experiencia que nosotros vamos teniendo, esa diferencia es abismal. Porque la vida de Dios en nosotros es pasar de un lado al otro, es cruzarse la medianera. No tiene nada que ver una vida con la otra. Por ejemplo, conforme a lo leído en este pasaje, uno sigue la corriente de este mundo, el otro sigue a Cristo. ¿Usted qué piensa? ¿Habrá una diferencia entre una persona que sigue a Cristo y uno que sigue la corriente de este mundo? Porque eso es lo que empieza a mostrar un verdadero cristiano. Dice que siguen así estaban antes, siguiendo la corriente de este mundo. Antes
Andaban conforme al príncipe de la potestad del aire, pero ahora dice, andan conforme a Cristo. Hermanos, eso tiene que mostrar una diferencia en nuestras vidas. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Antes, dice, éramos dominados por el espíritu de Satanás. ¿Cómo no va a haber una diferencia en una vida? Va más allá de lo intelectual. Antes era un hijo de desobediencia, dice, eran hijos de desobediencia, pero ahora, uno que tiene a Cristo, somos hijos obedientes al Señor. ¿Qué me muestra a mí que una persona ha pasado de muerte a vida? Entonces la diferencia no es únicamente en un comportamiento, sino más bien la vida que genera el comportamiento. ¿Dónde tenemos que nosotros poner la lupa? ¿Qué vida es la que mueve tu motor? ¿Cuál es el combustible que está moviendo tu comportamiento? Y esto yo quiero que lo hagamos como iglesia, que todos, no importa que usted sea salvo, que usted tenga 10, 20, 30 años en el Señor, tenemos que aprender a mirar nuestras vidas. Tenemos que aprender a analizarnos, a examinarnos nosotros mismos. Esto es ir profundo, esto es poner la lupa más de cerca y empezar a ver que no vaya a ser cosa que yo haya creído que tengo la vida de Dios, pero en definitiva lo que mueve mi vida no es la vida de Dios, sino que termina siendo un montón de otras motivaciones. Fíjese cómo Pablo explica cómo era él antes de conocer a Cristo. Vamos a Gálatas 1:14. En Gálatas 1:14 Pablo dice, y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Mire, podría engañar a cualquiera Pablo. Amaba la escritura. Era mejor que, de todos los judíos, él era el mejor. Era el que mejor se comportaba. Pero él está diciendo, en ese espíritu andábamos todos antes. ¿Se da cuenta? Entonces, ojo, tenemos que ver acá. Pablo era tremendamente recto en su judaísmo. Filipenses 3:5. Él está hablando de sí mismo. Dice, yo era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran los más dedicados a la escritura, a la Torá. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ningún judío le podía decir a Pablo, Pablo, te estás comportando mal. No, era súper recto Pablo. Pero él mismo está diciendo que era súper recto, pero que era gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y eso Pablo lo está escribiendo para nosotros, para que nosotros podamos revisarnos como iglesia, para que no caigamos en el engaño que están cayendo muchas iglesias, muchos cristianos, de empezar a recibir gente, no sabemos si es cristiano, si tiene el Espíritu Santo, si ha nacido de nuevo, se les da lugar para predicar, se les da lugar para ministrar, y transformamos las iglesias en clubes sociales que repiten versículos bíblicos, y eso trae un montón de problemas después. ¿Sabe los problemas que tienen muchas veces las iglesias? ¿Por qué? Porque nosotros a veces no discernimos. Y uno de los problemas que tiene la iglesia es no discernir el cuerpo. Y Pablo ora para que podamos discernir el cuerpo. Para que podamos tener una percepción de quién es cuerpo y quién no es cuerpo. Entonces Pablo, que tenía un comportamiento ejemplar, pero no tenía el motor de la vida de Dios como su fuente. Esto nos va a ayudar a nosotros a tener discernimiento. Entonces hay muertos, perdidos, que son muy morales. Por eso a veces la gente no, pues esta persona vos no sabés lo que es. No, vos no sabés lo moral. O sea, hay gente que está perdida, que está bajo el príncipe de la potestad del aire y son muy religiosos. Toda esa gente puede ser muy religiosa y usted los ve, qué buena gente, no sabés cómo te saluda, gente muy decente. Eso a mí no me está diciendo nada. Es gente muy respetuosa, gente de familia, gente que no roba en el trabajo, gente que respeta a su mujer, pero están muertos. Eso es lo que nos quiere decir Pablo, que a mí no me puede eso tapar el bosque. Yo tengo que ver cómo es la persona, y ese es el objetivo de Pablo en esta carta. Por eso se nos está escribiendo. Hay gente que no va a un prostíbulo porque no se quiere agarrar una enfermedad venérea, y son así y respetan a su mujer. Pero dice Pablo, pero están gobernados por el príncipe de la potestad del aire. No tienen la vida de Dios. O sea, ¿dónde vamos a poner el foco para ver si lo que hace una persona es de Dios o no es de Dios? ¿Viene de Dios o no viene de Dios?
es que si lo hace o no lo hace para la gloria de Dios. ¿Dónde yo me revisaría? Yo, Walter, ¿cómo me revisaría yo? Porque acá estamos todos bajo escrutinio. ¿Cómo yo me revisaría? Me preguntaría si lo que yo hago lo estoy haciendo para mí, para que me vaya bien a mí o para la gloria de Dios. Acá está la clave. Usted utiliza esta fórmula y todo lo que usted hace, pregúntese, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué oro? Porque Pablo estaba bajo el príncipe de la potestad del aire y oraba, estudiaba la Torá, era súper justo, hacía un montón de cosas bien. ¿Por qué lo hacía? ¿Cuál era la motivación de las cosas que yo hago? Entonces Pablo lo que está diciendo es que la evidencia de que la vida de Dios está en nosotros es que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, no para la gente. Hay gente que sirve a Dios porque quiere que lo vean. Hay gente que quiere liderar, que quiere predicar, que quiere hacer un montón de cosas, pero porque busca el reconocimiento de la gente. Esas son cosas que yo me tengo que preguntar. ¿Qué pasa? Que cuando la gente no lo aplaude, cuando la gente no lo celebra, se desmoronan, se caen y ya no lo hacen. ¿Y eso por qué? Porque estoy buscando la aprobación de las personas o mi propia aprobación. Eso es lo que está poniendo Pablo en esta mañana, nos está diciendo, ustedes tienen que revisar por este lado. Entonces Colosenses, mire, vamos a Colosenses 3:22, porque Pablo lo termina diciendo. Colosenses 3:22, y está hablando a los que sirven al Señor, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Cómo trabajas en tu trabajo? ¿Cómo estudias? ¿Por qué respetas a tu esposa? ¿Por qué respetas a tu esposo? Porque acabamos de decir, hay mucha gente muy moral que respeta a su familia, pero por una presión social. ¿Qué van a decir si yo me mando una? ¿Qué van a decir los familiares? ¿Qué van a decir los vecinos? Entonces, ¿qué van a decir en la iglesia? ¿Por qué yo hago lo que hago? Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Está clarito, ¿no? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Ahí está la clave. Todo lo que yo hago tiene que ser para el Señor, no para las personas. Esto no significa que yo no me prepare, esto no significa que yo no sea excelente en lo que hago, que tenga que capacitarme. Pero la pregunta es ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la motivación de por qué yo hago todo lo que hago en la vida? Dice el 24, sabiendo que del Señor van a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Una persona que tiene la vida de Dios sirve a Dios. No se sirve a sí mismo, no sirve para los hombres, sirve a Dios. Entonces usted va a decir, bueno, pero ¿cómo? ¿No servimos a los demás? Sí, servimos a la gente, pero ¿por qué yo le sirvo a usted? Porque le estoy sirviendo al Señor. Yo sé que si yo comparto una palabra, yo lo estoy sirviendo a usted, pero ¿por qué lo sirvo a usted? Porque lo estoy sirviendo al Señor. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. O sea, ¿por qué apacentaba a los corderos Pedro? Porque amaba al Señor. Ahora, si yo quiero apacentar corderos, porque a mí me encanta que los corderos digan, oh, qué tremendo, cómo nos apacienta. No funciona. Ahí es donde estamos equivocando el rumbo. Yo tengo que hacer lo que hago porque amo al Señor. Y este es el punto que nos va a ayudar a que nosotros nos podamos revisar. Pablo reconoce que él estaba en ese grupo antes de recibir la vida de Cristo. Vamos a Efesios 2:3. Mire, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos estuvimos allí, todos estuvimos del otro lado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces sí hay una diferencia entre el que tiene la vida de Cristo y el que no lo tiene. Por eso algo que ayuda a saber cómo somos es cómo somos cuando nadie nos ve. A mí me gusta esa frase. Vos sos lo que sos cuando nadie te ve. No, yo tengo buenos pensamientos, y cuando nadie te ve y estás solo y tus pensamientos siguen siendo los mismos pensamientos que cuando todo el mundo te está viendo.
tu comportamiento es el mismo cuando estás solo, cuando nadie te ve, que cuando todo el mundo te está observando? Eso es lo que empieza a mostrarnos si verdaderamente vivimos para nosotros o vivimos para el Señor. El mismo Pablo reconoce que él hacía los deseos de su carne, es decir, vivía para sí mismo. Así vivíamos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne. Todo lo que yo quiero, todo lo que sea cómodo para mí, todo lo que a mí me gusta. Eso está mostrando que yo no tengo la vida de Cristo. La vida de Cristo empieza a mostrar que somos capaces de ¿qué? De sacrificarnos nosotros por servir a nuestro Dios. Por eso usted va a ver que todos los apóstoles terminaron dando la vida por el Señor. Y nosotros se nos pide que demos la vida por el Señor. No de que vayamos a ser crucificados tal vez, pero sí entregar la vida acá en la tierra, que renunciemos a nosotros para servir al Señor. Todo aquel creyente que quiera servir a Dios tiene que renunciar a su propia vida. ¿Qué dijo Jesús? Si no toma su cruz y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. O sea, no podemos servir al Señor si no hemos muerto a nosotros mismos. Y esta es la decisión que tenemos que tomar. Y esa decisión la puede tomar alguien que tiene la vida de Dios. Porque puede que usted tenga la vida de Dios y todavía no toma esta decisión. ¿Sabe qué? Vamos a sufrir toda la vida, porque no hay nada más tormentoso que haber recibido al Señor y no haber decidido de entregar nuestra vida por el Señor. Porque vamos a estar con el Señor un tire y afloje de nuestra vida. No, es que yo quiero esto. Y el Señor dice, no, pero te conviene esto. No, pero yo quiero esto. Pero es que te conviene de esta manera. Imagínese estar peleando con el Señor. Los primeros 9 meses de cristiano me peleé con el Señor. Porque yo quería estudiar una carrera. Y Dios todos los días me decía, no, eso no es para vos, no estudies ahí. Y yo que de chiquitito quería estudiar esa carrera, iba y me preparaba y pagaba el instituto. Y yo sentía de Dios que no tenía que estudiar eso. Y así estuve en 9 meses. Cuando fui a rendir, rendí mal. Y sentí muy clarito, me dije, ¿querés ir por ese camino? Seguilo. Pero yo no quiero eso para vos. Y cuando dije, Señor, está bien, voy a hacer tu voluntad, no sabe la paz que vino a mi corazón. Pero era una lucha, una guerra interna todos los días. Porque el que no le entrega la vida al Señor va a vivir intranquilo siempre. A ver, si decimos que confiamos, volvamos a la palabra del comienzo, si decimos que confiamos en el Señor, ¿no será mejor confiar? Y decirle, Señor, si vos crees que esto es lo mejor para mí, entonces yo lo voy a hacer, aunque a usted no le guste. Aunque usted piense que está Dios equivocado. Pero si Dios te lo está pidiendo, si Dios te lo está diciendo, es lo que te conviene, es lo que necesitamos. Porque ¿quién sabe lo que nos conviene? Solamente el Señor. Usted no sabe lo que a usted le conviene. Usted cree que sabe lo que a usted le conviene. Pero por eso es que debemos confiar en Él. ¿Y sabe qué? Nos libraríamos de quiebras, errores, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, tantas cosas que queremos hacer nosotros hasta que nos llevamos una pared de frente y ahí decimos, Señor, ¿por qué no me funciona? Y porque estás haciendo tu voluntad. Y Pablo está hablando de esto, hermanos. Pablo nos quiere dar esta lección, nos está enseñando esta lección. Él vivió en los deseos de su carne, vivió para él mismo, él vivió guiado por sus propios pensamientos. Él perseguía a la iglesia, imagínense, estaba convencido de que los cristianos estaban equivocados. Y los perseguía y los mataba. Si usted le preguntaba en ese momento, él estaba sumamente convencido. Usted hable con un judío hoy, le va a decir, no, Jesús no es el Mesías, estamos esperando a otro. Y usted habla y usted dice, no puede ser. ¿Qué es lo que está pasando con esa mente? Está pasando lo que Pablo está diciendo. Son gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Hermanos, vamos a hablar del engaño en esta mañana. Es un gran asunto que tenemos que discernir, que ver, que podemos estar engañados. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que piensa que nunca está equivocada? Siempre ellos tienen la razón. Y se chocan paredes, pero nunca van a decir, che, tal vez yo no esté bien alineado. ¿No estaré engañado? Eso es humildad. ¿Estaré engañado? ¿No me estarán engañando? Bueno, piense de esa manera. Siempre hay que cuestionar lo que uno cree y siempre constatarlo por la palabra de Dios. Incluso hay mucha gente que es inteligente, que es ordenada, que es muy estudiosa, pero totalmente natural e insensible a los asuntos de Dios.
¿Y por qué una persona que por más que se esfuerce no puede entenderlo a Dios? Por lo que Pablo también dice en 1 Corintios 2:14. Acompáñeme. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es imposible que una persona que no tiene a Dios en su interior pueda entenderlo a Dios. Por más que estudie teología, por más que se lea todos los libros cristianos que puedan haber, si no tiene el Espíritu de Dios, no va a poder entenderlo a Dios. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo necesito un discernimiento espiritual para poderlo entender a Dios. Y eso es algo que tengo que utilizar por el Espíritu de Dios. No puede ser con mi intelecto. Hay gente que trata de entenderlo a Dios en sus razonamientos. ¿Y por qué Dios me hace pasar? Usted tiene todo el libro de Job para ver lo que son los razonamientos humanos versus el razonamiento de Dios. Por eso, ojo cuando usted lea el libro de Job, porque hay gente que agarra un pasaje de uno de los amigos de Job, pero lo estaba diciendo un tipo que después Dios lo reta y le dice que está equivocado. Cuando vamos a leer un libro, tenemos que ver todo el contexto. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo lo que se dice en ese libro? Ahí hay 4 personas que están equivocadas y que han escrito varios capítulos y están ahí narrados en el libro de Job. Y a veces tomamos un capítulo y pensamos que porque está en la Biblia eso está bien. Pero si está en la Biblia, pero es lo que está diciendo Eliú, no sé, un tipo que lo estaba peleando con Job. Y ahí Job también estaba equivocado. O sea, ni como pensaba Job, ni como pensaban los 4 amigos, ninguno tenía razón. Hasta que aparece Dios y le dice, ajustate el cinto, que ahora te voy a hacer algunas preguntas. Y a veces en nuestra vida pasa eso. Nosotros nos la creíamos todas, sabíamos todo, hasta que aparece Dios en tu vida y te dice, ajustate el cinturón, porque ahora me vas a tener que responder algunas preguntas. Así que vos pensabas que yo era así. Así que vos pensabas que podías hacer eso. Así que vos pensabas que era como vos querías que fuera. Porque hay gente que se está peleando con Dios. ¿Sabía usted? Todo el tiempo. Hay gente que se está peleando con Dios por lo que le pasa, porque no entiende la vida. No sé, 1000 cosas que todos alguna vez pasamos por allí. Y Job no entendía a Dios. Y Dios te permite que no lo entiendas. Pero lo que no te permite es que seas un orgulloso y que nunca estés dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y de eso se trata esta carta a los Efesios. Entonces, cuando alguien no entiende ni percibe las cosas de Dios y del Espíritu, es porque todavía está muerto en sus delitos y sus pecados. Y como dijimos recién, están bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Vamos a ir a la Biblia textual, Efesios 2:2, pero en la Biblia textual dice esta traducción: en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo. Presta atención porque esto nos ayuda a ver una persona que está en Cristo y una persona que no está en Cristo. Según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia. Mire, ¿qué es lo que hace el espíritu del siglo, el príncipe de la potestad del aire? Energiza, le da la fuerza a estas personas. Es decir, su motor, el motor de algunas personas no es el Espíritu Santo. El motor de algunas personas es el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, es el que fomenta, es el que fogonea, es el que influencia. Y muchas personas que nosotros podemos creer que son cristianas, su influencia, su fomento es el príncipe de la potestad del aire. Hermanos, que Pablo nos escriba esto es porque puede pasar entre nosotros. Entonces es un asunto de origen. Se da cuenta que no es cuán moral sea usted o yo, sino cuál es el origen de mi moralidad. No es que yo sea súper ordenado y buena persona y trate bien a todo el mundo. Es dónde está el origen que hace que yo sea tan agradable y trate bien a la gente y me comporte bien y no roben el trabajo y todas las cosas que podemos hacer bien. ¿Por qué se le denomina príncipe de la potestad del aire? Acá Pablo usa esta frase descriptiva del espíritu de Satanás. Porque usted sabe que cuando Satanás pecó, fue expulsado del cielo y se le dio una región, que son las regiones celestes. Allí quedó. Más adelante, cuando llegue el tiempo del fin, va a ser tirado a la tierra, que va a ser su penúltima estación antes de ser echado al lago de azufre y fuego.
Pero por ahora, dice Pablo, que tenemos lucha contra principados en las regiones celestes. Tenemos nuestra lucha contra el príncipe de la potestad del aire. Entonces, haciendo la diferencia, toda persona que no ha venido a Cristo está siendo energizada por este espíritu. Toda persona que no está en Dios está engañada. Toda persona que no ha recibido la vida de Cristo vive engañada y es alimentada por este espíritu o por este príncipe de la potestad del aire. Está bajo engaño. Y en Efesios 2.2, volvemos a Efesios 2.2, dice, en los cuales anduvimos o anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Otra característica de una persona que no tiene la vida de Dios, sigue la corriente de este mundo, conforme a este príncipe de la potestad del aire. Esto es clave para que nosotros podamos discernir. Cuando usted ve gente que ama al mundo, ¿qué es amar al mundo? Mire, vamos a 1 Juan 2.15, también Juan nos ayuda para entender esto. Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, otra cosa que a mí me sirve, o herramienta que a mí me sirve para saber si realmente estoy en Cristo. No amo a este mundo. No amo las cosas de este mundo. ¿Y cuántos han visto los que hacen rafting? Y van en esas balsas y a veces salta la balsa y se caen todos al río. Y se los lleva al río a todos juntos, ¿no? Y van y por más que quieran nadar, no pueden salir. Están siendo arrastrados por la corriente. Eso es lo que Pablo nos quiere mostrar de una persona que ama el mundo. Dice, son arrastrados por la corriente de este mundo. Son arrastrados por la forma de vida de este mundo. Son gente que ama la multitud. Es gente que tiene miedo a no ser aceptado por el sistema. Es gente que quiere pertenecer, que ama las cosas de este mundo. Eso me empieza a mostrar que esa persona está siendo arrastrada y está siendo dominada por el príncipe de la potestad del aire. Tienen un terror no ser aceptados por el mundo. Cuando nosotros, los hijos de Dios, es todo lo contrario. No queremos el mundo, no amamos el mundo y no queremos seguir la corriente de este mundo. Esto es determinante para poder discernir quiénes están en Cristo y quiénes no. Estas personas son fácilmente manipuladas por los criterios de este mundo. ¿Se ha dado cuenta cómo es la gente? Y a mí me da tanta bronca cuando lo escucho, ¿no? Pero este verano se va a usar el color verde. Y ya va la gente, se compra cartera verde, zapato verde, sombrero verde, remera verde. Y todos salen de color verde. ¿Eso es por qué? Porque así funciona el sistema. El sistema es un rebaño donde todos hacen lo mismo. ¿Se acuerdan cuando la moda era a los jóvenes peinarse como Justin Bieber? O como Cristiano Ronaldo. Y salían todos con los pelos así aplastados, peinados igual, todos los jóvenes igual. ¿Qué es lo que era eso? La corriente de este mundo. Entonces fíjese cómo el sistema tiene las modas. Dice, este año se hace esto y todos van a hacer. Salió la moda de los tatuajes. Todo el mundo ahora con tatuajes. Hermanos, eso es el sistema de este mundo. Y son cosas que nos muestran si realmente estamos siendo arrastrados por esa corriente o no. Hay gente que no se da cuenta, pero va en el río con un montón de gente y van en la corriente. Van como en el río Mendoza bajando. Claro, como van un montón no se dan cuenta. Pero van siendo parte de un rebaño gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Yo no sé, también, capaz que a muchos les gusta, pero tan lindos que son los trajes y empezaron ya, trajes hermosos, unas zapatillas blancas así con resorte. Uno se lo puso, todo el mundo igual. ¿Eso qué es lo que es? La corriente del mundo. Y dice, no, yo no voy a ir diferente, así que tengo que ir como van todos. Ahora, cuando uno tiene a Cristo, no le importa desentonar. Cuando uno tiene a Cristo, no le importa si no es igual al resto. Y si te llegan a rechazar por tener a Cristo, gloria a Dios. Porque el Señor dijo, los van a odiar por mi causa. Porque ustedes no van a seguir todas estas costumbres de las naciones. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Dios le decía a Israel, no sigan las costumbres de las naciones. No hagan como hacen todas las naciones. Y los cristianos cantan como los del mundo, se peinan igual que los del mundo, quieren vivir como los del mundo. No, tiene que haber otra fuente de potencia que nos energice, diferente al príncipe de la potestad del aire. Y ahí nosotros tenemos que empezar a poner nuestra vista. ¿Se acuerdan? Lo dijimos la semana pasada, pueblo mío, salgan de Babilonia, salgan de allí.
Salgan de Babilonia porque se cae. Se está cayendo a pedazos el mundo. Y yo a veces no entiendo que los cristianos quieran vivir igual que el mundo. Y se quieran vestir igual que el mundo. Y quieran hablar. Está de moda. ¿Qué haces, perro? Todos son perros ahora. Y nosotros escuchamos esa. Y no te va a pasar nada si no hablas igual. Hermanos, tenemos que marcar la diferencia. Marquemos la diferencia. Un hijo de Dios aborrece este mundo. Un hijo de Dios aborrece el mundo. Se siente incómodo en este mundo. No anhela ser aceptado por este mundo. En este mundo opera un poder engañoso. Existe un poder engañoso. Acompáñame a Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Está hablando de Satanás. Esto es lo que va a pasar al final. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No es que engañó a 3 o 4. Engaña al mundo entero. Y tenemos que discernir y saber que hay un poder engañoso en este mundo. Hay un poder engañoso. Y dice que fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice Apocalipsis que también todos los incrédulos los van a meter en el mismo lago. Al diablo, a los ángeles que cayeron y a los incrédulos también. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el Evangelio en esta mañana? Sálgase de allí. Y si usted tiene la vida de Cristo, honre al Señor, no dejándose guiar ni siguiendo el rebaño de este mundo, sino por eso Jesús dice que Él ha preparado otro rebaño, su redil, donde nosotros tenemos que ser parte, que es la iglesia, que es lo que vimos toda la semana pasada. Venga al redil del Señor. En el redil del Señor vivimos diferente. En el redil del Señor el motor es otro motor, como lo vimos la otra vez, ¿no? Tenemos un motor con una potencia tremenda y hay algunos que quieren andar con el motor de este mundo. Vamos a salir perdiendo, mi hermano. No es bueno eso. Lucas 21:8. ¿Pueden ser engañados los cristianos? Claro que sí. Yo he escuchado a algunos, no, pero los cristianos no pueden ser engañados. O sea, todas las advertencias que hay, tengan cuidado. Mire, Lucas 21:8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Jesús está hablando aquí. Está hablando a sus discípulos. Tengan cuidado de no ser engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos ungidos, falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. No, pero vos no sabés los milagros que hace ese profeta. Y la gente anda atrás de esas cosas, esquivando el evangelio y escuchando cosas que tienen que ver con su deleite personal. ¿Qué hace una persona que está movida por el espíritu del siglo, por el príncipe de la potestad del aire? Vive para su carne, vive para sí mismo. Vive en un egoísmo que no le importa si vive y sirve al Señor. Entonces ahí donde nosotros tenemos que poner el foco y ver si realmente estamos siendo movilizados por el Espíritu de Dios o por el espíritu de este siglo. Efesios 2:3, vuelvo a leer, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos aquí podemos dar el testimonio de haber vivido del otro lado. Yo hasta los 21 años viví del otro lado. Vivía para mí, yo quería hacer mis cosas, lo que yo quería, pensaba en mí, no pensaba en Dios, en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué dice Pablo que éramos hijos de ira? Porque todo aquel que no entra en Cristo, todo aquel que no viene a Cristo, va a recibir la ira del Cordero, la ira de Dios. Hay una ira que se va a desatar sobre todo el pecado en los hombres en este mundo. Ese día se acerca. Ese día se acerca. Va a venir la ira sobre este mundo. Apocalipsis lo muestra en las 7 copas de la ira que Dios va a desatar sobre la tierra. Ahora, hay una sola forma de escaparse de esa ira: entrar en Cristo. ¿Por qué? Porque la ira del Padre se desató sobre Cristo para crear un arca, para crear un refugio. Como ya la ira de Dios se descargó sobre su Hijo Jesucristo, nosotros, si nos metemos en Cristo, no vamos a recibir la ira. Pero si yo no estoy en Cristo, somos hijos de ira y vamos a recibir la ira de Dios. Porque acá el miedo no hay que tenérselo al diablo. El miedo hay que tenérselo a Dios, a la ira de Dios. Ser hijos de ira es que un día va a impactar la ira de Dios sobre todos los pecadores de esta tierra. Esto es lo que nosotros tenemos que
que definir mientras tengamos vida y mientras respiremos. Y acá viene una de las palabras más lindas que hay siempre en las cartas: pero Dios. Pero Dios. Acá hay una bisagra. Cada vez que leemos pero Dios hay una bisagra. Fíjese, esto es lo que nos pasó a muchos de nosotros. Pero Dios, estoy en el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia fuimos salvos. Eso vino de lo que hablamos al principio. No lo buscábamos, no sabíamos buscar a Dios, no podíamos buscar a Dios porque estábamos muertos. Y Él vino y se metió adentro nuestro. Claro, después alguien te invitó a la iglesia y dijiste: yo voy a ir a buscar a Dios. Pero usted vino a buscar a Dios porque ya Dios se había metido dentro suyo. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida por su amor con que nos amó. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Puede creer eso usted? ¿Usted sabe por qué ya no muere? Porque usted murió y resucitó con Cristo. Así que el que murió, nadie puede morir dos veces. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que hablamos la semana pasada. Esa es la posición que tenemos. Estamos sentados con el Señor en los lugares celestiales. Y Dios quiere que usted empiece a vivir conforme a la posición que usted tiene, no conforme a la posición de este mundo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Estoy resucitado con Cristo. Yo ya no muero. Piérdele el miedo a la vida. Perdámosles el miedo a la vida y empecemos a generar y empecemos a servir al Señor y empecemos a hacer algo para Dios. ¿Por qué? Porque no hay que tener miedo si ya no morimos. Hemos resucitado. Alguien preguntó por ahí: si no tuvieras miedo, ¿qué cosas harías? Y la gente: si yo no tuviera el miedo, yo hubiera abierto ese negocio, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. ¿Cómo cambiaría la vida de muchas personas si no tuvieran miedo? Bueno, traslademos esto al Evangelio. Si ya no te mueres, si ya tienes vida eterna, este es el tiempo de decir: Señor, yo no tengo temor, te voy a servir. Por eso el amor de Dios ha echado fuera el temor. No tenga miedo, mi hermano. No tenga miedo, sirva a Dios, sirva al Señor, hable. No tenga miedo de que el mundo lo rechace. Viva para Él. No viva para usted, viva para Él. Obedézcale a Él. Lo que somos hoy no se debe a nada bueno que nosotros hayamos hecho, sino a esto que está diciendo Pablo aquí: a la misericordia, al amor de Dios que cantamos recién y que nos hizo resucitar y que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Pero esto tiene que ser la constitución de tu vida. ¿Sabe qué lindo que es vivir sin miedo y sin temores? Lo peor que hay es el miedo. El miedo paraliza, el miedo no te deja avanzar, el miedo no te deja formar familia, el miedo no te deja hacer nada. Pero usted está sentado con el Señor en los lugares celestiales. ¿Qué miedo podemos tener? Tantas veces aparece la palabra no temas en la Escritura. No temas, no temas, no temas. Pero ¿sabe por qué seguimos temiendo? Porque no entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. A veces vemos mucha pasividad en los cristianos, sufriendo por lo que nos pasa. Pero mi hermano, sálgase de allí. Porque mire, cuando alimentamos el alma es un barril sin fondo. No se sacia nunca. Así que no alimente su alma, alimente su espíritu. No alimente los pensamientos humanos, aliméntese por la palabra de Dios. Deje de escuchar a los gurús de este mundo y empiece a escuchar al Espíritu Santo. Usted va a ver que va a ser una persona fuerte. Porque es un mandamiento: no temas. No temas. Imagínense, nosotros decimos: pero esto qué cabezones los de Israel. A ellos les pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros. No, pero Dios dice que no pidamos ayuda a Egipto. Dios dice: no pidan ayuda, yo los voy a cuidar. Y no confiaban. Cabezones. Iban a pedir ayuda a otros ejércitos. Y cuando pedían ayuda a otros ejércitos, el Señor dice: bueno, arréglensela ustedes. Hermano, ¿estás preparando tu vida para caminar, enfrentar la vida y decir: no voy a confiar en ninguna otra cosa que no sea mi Dios? ¿Se acuerda cuando vinieron y le dijeron, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: que nadie vaya a decir que vos me enriqueciste? A mí me va a enriquecer mi Dios. ¿Se da cuenta? Ya confía en el Señor. Cuando uno confía en el Señor, no hace cosas por zurda, no engaña, no tiene necesidad de mentir, ni de robar, ni de engañar, ni de hacer las cosas mal. Confíe, aunque venga el ejército, aunque vengan degollando. Confíe en el Señor. No haga nada confiando en usted y en la carne. De esto se trata el Evangelio. Y nos dio vida. Si lo dejamos ahí es medio corto, pero ¿qué es la salvación?
A veces pensamos que la salvación es algo que viene Dios y te dice, toma, acá tenés la salvación. Acá tengo la salvación. Y Dios sigue allá y yo sigo acá. Y no es así. No es algo que Cristo te da, como si Cristo siguiese su trono y usted aquí abajo con un regalito llamado la salvación. Sino que usted y yo fuimos unidos al Señor. Hay una diferencia, y esto para que usted razone y piense cómo es la salvación que hemos recibido. Por eso la salvación es Cristo mismo. Se te unió a Cristo. Cristo dentro tuyo, tú dentro de Cristo. Esa es la salvación. Por eso la salvación es una persona. La salvación es estar en Cristo. La salvación no es, no sé, te di una medalla, toma, sos salvo. No. Usted ha recibido la salvación, significa que usted está en Cristo ahora y Cristo está en usted y por eso usted es el cuerpo de Cristo. Es mucho más allá que haber recibido algo. ¿Cuántos pueden ver eso? Así que dice que Cristo nos amó, nos dio vida, nos resucitó, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Eso es todo lo que hablamos la semana pasada, todo lo que hemos recibido. Créalo, mi hermano, no es algo que usted, listo, ahora soy salvo. Tengo la gracia y la dicha de estar en Cristo. Cristo ya recibió la ira del Padre, así que si estoy en Cristo ya no recibo la ira del Padre. Cristo dice que resucitó, así que yo resucité con Cristo. Cristo va a reinar para siempre, así que yo voy a reinar con Cristo para siempre. ¿Cuántos pueden creer esto? Hermanos, acá está nuestra gloria. Solamente que hay que creerlo y confiar. Efesios 2:7. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué hizo todo esto el Señor? Seguimos avanzando. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros. ¿Estamos en 2:7? Ahí. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Acá Dios tiene un objetivo con esto que nos ha regalado, porque es tan grande lo que hemos recibido, que no lo alcanzamos a entender. Algunos no lo alcanzan a creer. De verdad, pastor, todo lo que usted está diciendo parece demasiado bueno. De verdad, pastor, que voy a resucitar de los muertos. De verdad que ya no me muero. De verdad que tenemos vida eterna. De verdad. De verdad que estoy sentado con Cristo. De verdad que fuimos predestinados. Es de verdad, pastor, todo lo que usted está diciendo. Y todavía a los cristianos nos cuesta creer estas verdades. ¿Para qué el Señor va a hacer eso? Porque Él tiene un plan más allá de tu propia vida. El centro no sos vos. El centro es Él y su voluntad. A veces pensamos que somos nosotros el ombligo del mundo. Nos enojamos con Dios porque nos enfermamos. Nos enojamos por Dios porque un familiar se enfermó. Nos enojamos por Dios porque me va mal económicamente. ¿De dónde sacamos esos razonamientos humanos? ¿Para qué el Señor ha hecho lo que está haciendo con nosotros ahora? Para esto, para mostrar en los siglos venideros. Esto tiene que ver con los siglos venideros. Mire, esto dice la Biblia, cuando esto se termine, cuando venga fuego, queme toda la tierra, dice que después viene cielo nuevo y tierra nueva y que el Señor va a gobernar por los siglos de los siglos. Esto sigue, mi hermano. No va a explotar el mundo como te dicen algunos locos por allí. Este mundo va a volver a Cristo, va a volver a Dios, va a ser restaurado, cielo nuevo, tierra nueva, su cuerpo, Cristo reinando por los siglos de los siglos. Hay un plan por toda la eternidad y por eso el Señor ha tenido gracia y misericordia para con nosotros en este tiempo, porque Él va a querer presentarnos a nosotros como su trofeo. Él nos va a exhibir en los siglos de los siglos para que se vea quién, que usted fue muy bueno y aceptó a Cristo. No, para que se vea que Él fue abundante en tener gracia y misericordia para con la raza humana. Eso es lo que Él quiere hacer. Él se va a gloriar porque al único que no le queda mal hablar de lo que Él hace es a Dios, porque Él es el gran yo soy. A usted sí le queda mal el orgullo. A usted le queda mal. ¿Sabe por qué nos queda mal a nosotros ser orgullosos? Porque nosotros no tenemos de qué jactarnos. Pero Él es el gran yo soy. La gloria es de Él, a Él le pertenece. Usted nunca exagera cuando usted glorifica a Dios, pero sí exageramos cuando nos damos glorias unos a otros. Por eso Pablo decía, yo no busco la gloria a los hombres, ni le doy gloria a los hombres. Sí respeto a los hombres, pero no les doy gloria. La gloria es solo para Dios. Entonces a Dios no le queda mal. Nunca exageramos dándole la gloria a Dios. Así que tengo algo para decirle a la iglesia. Esto recién comienza.
esto recién está comenzando. Todavía ni siquiera resucitamos de los muertos. ¿Sabe todo lo que nos viene por delante? Es por eso que usted no puede amar al mundo ahora. ¿Sabe las pérdidas que vamos a tener si nos enamoramos del mundo? Recién comienza. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que se viene. Ni Vladimir Putin, ni Trump, ni Milei, ninguno de esos va a quedar. Ninguno. Viene Él a buscar su reino, su tierra, su creación, y va a gobernar por los siglos de los siglos, y nosotros reinaremos con Él. Así que lo que se viene, hermano, prepárese, estudie, ore, no pierda el tiempo, no ame este mundo. Es todo lo que dice el Evangelio. Esto es como cuando vemos una obra de arte. ¿Cuántos han visto alguna vez una pintura, una escultura? Está bien, decimos qué linda la obra de arte, pero después preguntamos: che, ¿y esto quién lo hizo? Porque la gloria se la lleva el pintor o el escultor. No, usted puede estar todo el día viendo la Mona Lisa, o puede estar viendo ahí la Capilla Sistina, pero usted pregunta: ¿y quién fue Da Vinci? Y nos ponemos, y ahí aparecen las biografías, y se estudia la historia y la biografía de la persona que hizo tal obra, o Mozart, o Beethoven, y gente que ha hecho cosas tremendas que asombran a la humanidad. O sea, la gloria se la lleva el que la hizo, no la obra, no el pedazo de mármol, no la pintura. La gloria es para quien la hizo. Entonces Dios está haciendo y ha hecho una obra con usted y conmigo, porque la obra habla del Creador. Se espera, o sea, ¿cómo yo sé que una persona es salva? Porque esa obra habla del Creador, de quien lo creó. Dice la Biblia que cuando vemos los cielos, ¿qué es lo que vemos? La obra de sus manos. Por eso la falsamente llamada ciencia te inventó el Big Bang, te cambió la ciencia, porque quiere tapar al Creador. La bronca de Lucifer es que se le dé gloria a Dios. Entonces inventó la teoría de las especies, que usted es un punto perdido en el universo, que usted es ínfimo, que usted es un granito de arena que no vale nada. Eso es lo que quiere el diablo que usted piense. Vio que la gente dice: no puede ser que no hayan más especies en otros planetas, tiene que haber otras civilizaciones. Ese es el pensamiento antidios, anticreación. La Biblia dice que los que vemos el cielo, vemos la mano del Creador y lo glorificamos. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que creemos nosotros. Porque la creación resalta al Creador. Y el artista es el que se lleva toda la gloria. Por eso están tan empecinados en decir: no, esto nació de un Big Bang, de una explosión. Nadie dice de la nada. Todo salió de la nada. Todo se hizo de la nada. No existe que algo exista de la nada. Tuvo que haber alguien que lo creara. Esa es la gran discusión en las universidades, en la filosofía, en tantos lugares de este mundo. La falsa ciencia quiere ocultar al Creador. El objetivo es: no le den la gloria a Dios. Salmo 19:1, por si usted no lo ha leído nunca. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiero decirte una cosa: vos sos la obra de Dios en Cristo, y tu vida es para que se vea al Creador. No es que este evangélico va a la iglesia. No, es para que en vos se vea que existe un Creador. Y no es yendo a la iglesia que vas a mostrar que existe un Creador, porque hay diablos que van a las iglesias. Aunque usted tiene que congregarse para escuchar esto. Pero usted tiene que saber que estamos en esta tierra para que se vea que el Creador me ha dado vida. Ese es el objetivo del Evangelio. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo usted? Porque si usted anda por la calle así y no abre la boca y no hace nada en esta vida, nadie va a ver a Dios. Usted tiene que abrir su boca y usted tiene que mostrar una vida que glorifique a Dios. ¿Cómo vamos? Somos una obra de arte. El Señor es el Creador. Sepamos predicar, iglesia. Aprendamos a predicar el Evangelio. Esto no empieza en nosotros hasta que no nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso que nuestras obras son y deben ser para glorificar a Dios. ¿Qué es lo que hemos hecho? Por ejemplo, ¿qué son buenas obras también? Porque a veces hay una confusión de lo que son buenas obras.
si usted puede caminar en pureza, si de repente usted es una persona que camina en pureza, en santidad, si podemos expresar un buen matrimonio, si podemos criar o educar bien a nuestros hijos, si se logra ver un carácter aprobado en nosotros, es para que el Señor se lleve la gloria. No es para que digan, qué bien, qué buen carácter que tiene el pastor Walter. No, es para que Cristo se lleve la gloria, porque tenemos que mostrar al Creador, al que hizo esta obra. Esto nos recuerda que la salvación es por obras. Pastor, se puso hereje. No, acá dice, acompáñenme. ¿Por qué? Porque las obras, estamos hablando de las obras, por eso estamos hablando de esto. Gálatas 3:12. Mire lo que dice la Escritura. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Que está hablando de la ley de Moisés. ¿Me sigue hasta ahí? Está hablando de la ley. El que haga estas cosas va a ser declarado justo. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Esto lo dice Levítico también 18:4. Esto amerita que nos tomemos el tiempo, ya termino. Dice Levítico 18:4. Mis ordenanzas pondréis por obra. Esto se le decía a los judíos en el Antiguo Testamento. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. En otras palabras, lo que te estaba diciendo Dios, que lo dice desde el huerto del Edén, es que si yo le obedezco en todo lo que Él me dice, yo soy una persona justa y viviré para siempre. Ezequiel 20:10. Otra vez, está lleno el Antiguo Testamento de esto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Así que acá se trata de obediencia perfecta. Esto es lo que tenía que hacer el ser humano desde el huerto del Edén hasta Cristo. Obediencia perfecta. Se le exigió al hombre una obediencia perfecta. ¿Por qué vino la maldición sobre Adán? Porque Adán no fue perfecto. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Desobedecieron, ¿verdad? Y si cometían un solo pecado, tenían que morir. Eso es todo lo que dice la ley en el Antiguo Testamento y en toda la Escritura. Así que la justicia siempre fue por obras. Era obedeciendo. Había que obedecer a Dios. Por otro lado, Dios en su eterno plan, vamos, Deuteronomio 29:4. Imagínense los hebreos en la antigüedad queriendo obedecer a Dios, pero no podían. Usted sabe que el hombre no podía cumplir con las demandas de Dios. Siempre terminaba pecando. Por eso se le dio provisoriamente un sistema de sacrificios de cordero. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. Pero el hombre seguía fallando. Y la Biblia, y leían la Biblia y decían, hay que hacer esto. Y no podían. Y lo intentaban. Habían 10 mandamientos, cumplían 7 y 3 fallaban. Y así fue siempre con el hombre. Eso Dios lo hizo a propósito. ¿Por qué? Deuteronomio 29:4. Dice, pero hasta hoy Jehová no les ha dado un corazón para entender. Parece que es un chiste de Dios, pero sígame el hilo. Hasta hoy Dios no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, si Dios me demanda y no me da un corazón para hacerlo, algo no anda bien, algo me falta. Ese era el objetivo de Dios. Dios tenía un objetivo. Le demandaba al hombre, pero por otro lado no le había dado un corazón para poder obedecer. Entonces el hombre estuvo por 4000 años en una encrucijada. ¿Para qué? Todo eso pertenece al plan de Dios eterno, de un Mesías que iba a venir. Se trataba de que el hombre pudiera cambiar su corazón y tuviera un corazón para obedecer las demandas de Dios. Dios quería que dijéramos, necesitamos a alguien. Necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor. Eso fue lo que descubrió David. David pecaba, pero él sabía que un día vendría un sucesor llamado el Mesías y que iba a redimir. Esa gente murió en la esperanza de la necesidad de este Redentor. Eso es lo que se esperaba. Usted no ponga la vista ahora en la gente del Antiguo Pacto. Dios ya resolvió sus problemas. Ahora es cómo resolvemos nuestras vidas aquí y ahora. Dios les dijo, yo les voy a circuncidar el corazón y yo voy a hacer que ustedes puedan cumplir con mis demandas. Entonces yo me imagino a los del Antiguo Testamento la expectativa. Eso era lo que tenían los profetas. Estaban expectantes. ¿Quién será? Por eso cuando aparece Jesús le pregunta, ¿vos sos el Mesías? Estaban desesperados por el Mesías. Estaban desesperados por ese profeta que iba a venir.
Porque muchos de los judíos sabían, porque confiaban en ese Mesías, y esa gente se salvó esperando a ese Mesías, de que ese Mesías un día iba a venir. La pregunta es, ¿cuándo iba a acontecer esto? Vamos a Jeremías 31:31. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ellos tenían esto en la Biblia. Ellos sabían que este día iba a llegar. Es aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, es decir, no lo pudieron cumplir. Y lógico, no podían cumplirlo. Aunque yo fui un marido para con ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Imagínense que usted es uno del Antiguo Testamento y está ahí. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Yo quiero servir a Dios. No tenía la capacidad, pero ellos esperaban al Mesías. Esperaban ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se concretó en la cruz. Ese nuevo pacto se cumplió en la cruz. ¿Qué quiero decirte con esto? Que vos y yo ya estamos capacitados para obedecer a Dios. Usted y yo ahora sí podemos obedecer a Dios, excepto que no queramos. Excepto que queramos desobedecer. Él dice que ha puesto su ley en nuestros corazones. No hay excusas. Hoy cualquiera puede conocer a Dios, cualquiera que haya sido llamado por Él. Entonces nosotros que hemos sido llamados, hermanos, que tenemos libertad para predicar el Evangelio, para reunirnos todos los domingos. En este país todavía no se persigue a nadie por predicar el Evangelio. ¿Qué vamos a esperar? Que diga, no se puede predicar más el Evangelio, para que ahí queramos todos reunirnos, para levantarnos a orar cuando nos tenemos que levantar a orar. ¿Qué estamos esperando? Tenemos hoy todo dado aquí. Ese es el problema del ser humano, que cuando estamos cómodos nos relajamos y no hacemos nada de lo que tenemos que hacer. Hermano, usted y yo oro lo que orábamos la semana pasada, que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación, actitud de buscar a Dios, actitud de obedecer y de hacer las obras que Dios preparó para con nosotros. Usted ya fue librado del príncipe de la potestad del aire. Así que aproveche lo que usted tiene en este día. Somos la obra, somos la pintura y la escultura que otros van a ver para glorificar al Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor.